tomar mucho tiempo, voy a hacer una muy breve presentación de las personas que tengo a mi lado y bueno, luego ya les cedo la palabra. A mi izquierda está Manuel Flores Silva, político, periodista y también es profesor de letras. Fue fundador y director del semanario Jaque y también de Postdata, de la revista Postdata, y también se ha desempeñado como asesor para varios organismos internacionales. A su lado está Pablo Silva Olazábal, que ya nos acompañó ayer, licenciado en Ciencias de la Comunicación, es escritor, periodista cultural y actualmente conduce el programa La Máquina de Pensar, que va de lunes a jueves por Radio Uruguay. Luego tenemos a Martín Fernández. Martín es fundador y director de los sellos Artefato y Lapsus, porque sabía que me Lapsus, perdón, sabía que me iba a gustar, no, pero y bueno, y desde el 2007 también es director de la casa editorial HUM y del sello editorial Estuario. Luego tenemos a su lado a Jaime Clara. Periodista, es docente de periodismo y también de comunicación organizacional y también bueno, se desempeña como consultor de comunicación organizacional para diversas instituciones y conduce el programa Sábados Sarandí por Radio Sarandí. Y por último Carlos Recherman en la punta. Carlos es escritor y dramaturgo y actualmente conduce los programas Tormenta de Cerebros y Narrada Luz, que van por Radio Uruguay y por Ciudad, efectivamente. Y arquitecto. Pero no ofrece más. Bueno, les dejo con ellos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar con ustedes, a mis queridos compañeros. Básicamente, en 15 minutos, un problema bastante complejo, mucho no se puede desarrollar, de manera que yo voy a decir prácticamente los titulares de lo que podría ser un abordaje crítico a la falta de crítica que ha caracterizado al país en las últimas décadas y en consecuencia ha impactado incluso de modo negativo en la producción literaria y en la producción cultural. Creo que no estaría mal arrancar con lo que podríamos llamar la paradoja de la generación del 45, llamada a sí misma la generación crítica, porque básicamente fue muy crítica con la generación anterior, la generación del centenario. Y sin embargo, digo paradoja, porque dio a luz esa generación un modelo de hegemonía ideológica sobre la cultura que achicó el campo de la crítica. Esto es la generación crítica, es parturienta de una cultura con déficit crítico. El nacimiento del modelo crítico, para manejarlo siempre con titulares, la idea, la hegemonía básicamente del pensamiento marxista y la idea del intelectual comprometido, algo bastante parecido al intelectual orgánico, que en cierto modo es la negación del intelectual, se apoderó de buena parte de esa generación. Como ejemplo, en la corriente de la generación 45, la corriente antiviolenta, fueron partícipes de esa cultura hegemónica que daba poco espacio a la crítica, que establecía verdades oficiales muy fuertes. Gente toda la cual yo no solo he conocido, sino que he querido mucho. Pero es el caso de Mario Arregui, de José Pedro Díaz, de Amanda Valentero, de Ángel Rama y de Vital en aquella época. En cierto modo, en algún momento de Carlos Magno, a principios de los 60.
esa generación, básicamente, en esa corriente danielista, las instituciones fueron Marinés y Gavila, que se mantuvo siempre aparte de la idea de encontrar un colectivo, y también, en cierto modo, Manuel Freire. En la otra corriente, los lúcidos, digamos, unos eran alrededor de Bergamín, básicamente, y otros eran alrededor de Borges. Obviamente Mario Benedetti, Manuel Claps y Diego Vilariño participaban de esa idea de estar comprometido, excepción de Emilio Rodríguez Moreno. O sea que básicamente en esa generación del 35 nace un modelo muy influido por las corrientes dominantes en la época en todo el mundo y con todo el crecimiento de la idea de que la cultura tenía que estar al servicio de un objetivo político y en consecuencia básicamente era acrítica. Desde el punto de vista de la propia disciplina, de la crítica, desde el punto de vista de la propia disciplina literaria o de la propia idea de cultura. El momento de imposición del modelo crítico básicamente es entre 1958 y 1962. Algunos libros fueron muy importantes en esa época, expresaron una suerte de agotamiento de los republicanismos y del liberalismo y alentaron alternativas liberales y republicanas. Básicamente los libros simbólicos impactantes de esa época que modelaron el arranque de ese modelo hegemónico fueron El Uruguay como problema, de Tucho Betol, a quien con mucho cariño como la mitad, El país de la cual es paja, de Mario Benedetti, El impulso industrial de Carlos Berresúa. Lo admiro a Carlitos pensador, más que a Carlitos historiador, y en cierto modo también El Uruguay y su gente, de Carlos Manso. Estos libros que salieron esos 4 años, fueron todos bestsellers y marcaron ese elán antiliberal y de cansancio del modelo. Deslinde respecto del modelo acrítico. Este impulso que nace en el 45 no fue acompañado por los maestros de lo que Moretti llamaba la generación del 44. La generación del 45 tuvo 3 maestros, básicamente: Feliberto, Onetti y Paco. Onetti ya marcó siempre instancias con los políticos, algo con una firma, con las cosas. Feliberto Hernández murió antes de esto, pero digamos era colaborador del día. Durante muchos años se dijo que era facho. Yo he leído los 4 o 5 artículos que escribió en el día sobre era básicamente un hombre pro-occidental, antisoviético. No se puede decir que esos artículos sean absolutamente. La paradoja de Feliberto es, como todos sabemos, que sus matrimonios pasaron de una maestra comunista a una espía comunista a cargo del continente. Pero él no era. La obra de estos 3, como todos sabemos, al final se incorporó al final de su vida al Partido Comunista, pero no a la condición de intelectual comprometido. Don Juan el Zorro no pasó a cumplir papeles sociológicos. Operación del modelo. La operación intelectual en su visión más política la desarrolló Julián Trías, que unió 2 cosas: unió el marxismo con la corriente revisionista histórica que, de origen de extrema derecha en Paraguay, sufrió con Abelardo Ramos en Argentina, ido hacia la izquierda, y bueno, la síntesis esa del marxismo y el revisionismo histórico generó una puesta en valor de todo lo antiliberal y una crítica de todo lo liberal en el relato histórico. Se acompaña de 4 o 5 elementos esa
operación. Casi todos exitosos, lo cual explica la hegemonía de esa operación. De una reconstrucción histórica del país que abominaba en todas las construcciones republicanas y liberales. Esto se incorporó a nuestra cultura porque nuestra cultura tiene hasta ahora una capacidad de generar modelos, mitos de signo simbólico ideológico muy lejanos de la realidad. Pero somos una cultura que genera mitos. Toda la historia reciente, por ejemplo, que se está expresando, está llena de mitos falsos. Entonces, pues eso es un tema cultural grave. En segundo término, una adhesión al esquema materialista. En tercer término, la construcción de la cultura orgánica, el juicio cultural político. En quinto término, en la crítica literaria, más el análisis sociológico, por sobre el análisis puramente técnico. Importó mucho más Lucas, por ejemplo, que Barthes. Hubo un gran desdén al estructuralismo y al pensamiento no esencialista, el pensamiento no esencialista, formal. O sea, en el cual las cosas no se definen por su esencia, sino por su relación con las demás cosas, ¿no? Porque básicamente de ahí la importancia de la forma, de la retórica. Ese error nos dio hasta una mala lectura de algunos autores. En Uruguay se lee mal, por ejemplo, a Foucault. Foucault no es un autor que esté contra el liberalismo, pero yo lo he escuchado no pocas veces. En realidad Foucault concibe el liberalismo en el siglo XIX como un fenómeno, perdón, en el siglo XVIII como un fenómeno muy positivo. La última experiencia política de uno de los fundadores de este tipo de pensamiento fue muy frustrante y también explica algunas de estas cosas. Por ejemplo, Tucho, Carlitos, Rodríguez Abadí, Claudio Wilman fueron básicamente los ideólogos del movimiento que, como decía Nardone, que era un movimiento claramente populista, conservador, no republicano. Todas estas cosas que terminaron de hacer en amortiguar, en descender, en casi desaparecer la función política del intelectual. El intelectual era valorado en función básicamente de su funcionalidad a los postulados políticos que el discurso cultural hegemónico establecido. El código de prestigio se armó en base a la adhesión, el código de prestigio de los intelectuales en base a la adhesión de esos intelectuales a esa funcionalidad. El que se movía no salía en la foto. Y eso va formando con el tiempo una suerte de nomenclatura. Todo esto se fue acentuando en las generaciones posteriores al 45, en la anterior a la dictadura y en la primera post-dictadura. Es decir, según esta descripción, que creo, desde el punto de vista del impacto de la crítica sobre la obra literaria, lo que la crítica aportaba era más o menos una suerte de pampa de granito. Los costos del modelo crítico. En primer término, los descensos de calidad de nuestra obra literaria, por la propia deserción respecto de los objetivos estéticos. Y por la sanción al literato o al intelectual que lo cultivara. Es decir, hay una dosis de frustración en gente que pudo escribir muy bien y no escribió en todos estos años, que es un costo de vida. Un costo de oportunidad. El descenso de los ensayos y de la capacidad reflexiva. La pérdida de la universalidad como característica central de la uruguayidad. Uruguay, su cultura se explica hasta el 45 por el debate universalista.
45 recibió de golpe cosas que había evitado recibir en 30. Recibió a Freud, recibió a Marx, recibió a Darwin, recibió la idea que detrás de algo había algo, que detrás de lo que estaba el mono, que detrás de la psiquis estaba el inconsciente, estaba el subconsciente, que detrás de lo que aparentemente vemos están los intereses materiales que determinan la superestructura. Entre los costos. Bueno, y la educación pasó a ser una cosa muy compleja. Porque la educación que transmite esos discursos anteriores forma un discurso bastante simple, buenos y malos, y formamos ciudadanos bastante críticos. Por último, la quiebra del modelo artístico. El modelo se quiebra por varias razones. Se cae el muro de Berlín y con ello la idea del socialismo real. No voy a metro, todos lo saben. Como el marxismo uruguayo era mucho más materialista que dialéctico, no hubo nunca una reflexión sobre esto que hiciera entender bien por qué ciudadanos definieron uno de los modelos más bárbaros en la historia de la humanidad, el resultado de decenas de millones de muertos. Pero en fin, lo cierto es que termina allí, empieza a terminar una cuestión. Muy lentamente se empieza a cuestionar el intelectual comprometido. Es frecuente ver, o empezó a ser frecuente ver, críticas, por ejemplo, de nuestros intelectuales que tienen el País de Madrid, la Galeana. Hay gente joven, eso es un fenómeno que no se daba hace 20 años. No se daba cuando yo dije a Jacques, se daba cuando yo dije a Podata, la gente pobre. Respecto a que la cultura empieza a ser muy influida por la ciencia política y romántica, fue por la economía, cuando el discurso era materialista, entonces se pensaba la economía, o una versión económica. Y el discurso politológico tiene implícitamente siempre componentes democráticos. O sea que es un fenómeno que también insiste. También es claro que el marxismo como teoría interpretativa de la realidad no puede ser visto como muy limitada, más que como muy limitada. Eso, sin embargo, no ha ocurrido en los ámbitos del Uruguay. Lipa, con Tomás Linares, sigue siendo la teoría principal. Pero todo esto es inexorable que caiga. Estamos en un punto en que uno de nuestros principales intelectuales actuales, Gerardo Gaetano, viene siendo un giro republicano que creo yo que empieza a marcar un nuevo clivaje. Ya el tema no es socialista, no socialista, sino que el tema empieza a ser republicano, no republicano. Entonces, para concluir, la caída del modelo post-45 ha flexibilizado el ambiente crítico y ahora comienza a ser posible una crítica más idónea, más propia de lo que podríamos denominar, como usáramos una metáfora de la economía, de una destrucción creativa. Esa es la expresión de Schumpeter. Vuelve el mundo de los matices y de libertades y de los riesgos de la obra literaria, porque también el contrato del escritor con el modelo hegemónico le sacaba los riesgos. Era bueno por sí en la medida en que servía a los postulados de él. Entonces, tengo la impresión de que vamos
hacia un mundo en que la crítica va a ser más importante en la medida que va a ser más libre. Y no solo eso, sino que la crítica va a ser más útil para los escritores, porque nos va a juzgar por rangos de valores más estéticos que de otra naturaleza. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esto arrancó ayer muy bien para mí con Ignacio Echeverría, la verdad que fue excelente y me parece notable estas primeras perspectivas críticas porque es un espacio de reflexión que la universidad tiene que abrir y está cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con un deber y de alguna forma apunto para las próximas plantear también el tema de lo que puede ser la parte de extensión de la universidad, invitando a los involucrados en la crítica directamente, ¿no? Pues se podría invitar también a escritores, artistas en general, que son los objetos, bueno, en realidad los sujetos de la crítica, pero bueno, eso está planteado así. Yo quiero decirles primero que nada que obviamente yo no soy crítico, yo soy escritor y periodista cultural. Ayer, hablando con Ignacio Echeverría, con el cual hace mucho tiempo hablé, hace como 5 años, en 2006, él en el 2006 analizaba su vida del país de Madrid como víctima de una guerra entre la crítica, entre los críticos y los publicistas. Una guerra que según él se veía claramente en los suplementos culturales, donde los avisos, la publicidad de los libros iba agrandándose y donde las reseñas se iban achicando, quedando primero los reseñistas que hacían crítica. Y había un trasvase de conceptos de uno al otro, es decir, los publicistas usaban conceptos de los críticos para hablar de los libros, ¿no? Para analizar las tramas, para analizar las acciones, en fin, para analizar lo que es la estrategia narrativa de cada libro, pero con un fin publicitario. Él decía que, repito esto porque fue en el 2006, había sido recientemente echado del país de Madrid, de Babelia, y después de ser el principal crítico de ese suplemento cultural, y él decía que esa batalla, esa guerra, él la tenía muy clara, y no quería ser una víctima, no quería ser un mártir, él venía manejando aproximadamente, sabiendo que se puede decir, que no, es decir, estaba tratando, hasta que en un momento la línea lo pasó y quedó a la intemperie. Es decir, lo que ocurrió, y lo cuento simplemente, fue que un libro que iba a ser, iban a abrir la temporada de otoño, el grupo Prisa, el grupo Santillana, que es, digamos, Alfaguara, iba a abrir con un libro de Leonardo Charra, vasco, y junto, para abrir esa temporada, el país, el suplemento cultural, le iba a dedicar su tapa a Leonardo Chaga, iban a hablar del libro, iban a hablar de la vida de Leonardo Chaga y después iban a hablar de una entrevista con Chaga, todo para lanzar ese libro, y a Ignacio Echeverría le correspondió hablar específicamente del libro porque era supuestamente el mejor crítico. Lo que hizo fue criticarlo demoledoramente y bueno, fue su última crítica en el país de Madrid. ¿Se la publicaron? No, la publicaron, sí, aparentemente la publicaron, después quedó en freezer, dijo, quedó congelado, no le publicaron ningún artículo más y hasta que renunció al mes aproximadamente. El análisis que hacía en el 2006 es este que acabo de hacer, una batalla entre los publicistas y los críticos. Pero ayer le pregunté exactamente si seguía manteniendo el análisis y dijo que no, que él creía que ahora la batalla era, digamos, el desplazamiento era entre los críticos y los periodistas culturales. Por lo cual, yo como soy periodista cultural, estoy del otro lado, según Echeverría. Y en parte, después me quedé pensando, puede ser. Él decía que veía que en todos los medios de comunicación impresos en España, los críticos estaban siendo desalojados por los periodistas culturales que iban avanzando. Cuando Lisa Bloch me habló de esto, yo le dije que no era
no era crítico, pero que yo difundía la cultura, difundía, digamos, la idea de difusión literaria, pero que en la difusión literaria también hay un ejercicio encubierto de la crítica, no se difunde todo, no se difunde lo primero que viene. Entonces hay, de alguna forma, un ejercicio encubierto. Ahora, con el Chavarría dice que es descubierto, o sea que estamos suplantando a los críticos. Con lo cual, no sé, hay que pensarlo. A mí me dejó pensando todo lo que Ignacio, porque me pareció muy solvente, muy sólido, de alguien que ha reflexionado muchísimo en este momento en que, digamos, citando una vieja frase, todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo lo que parecía firme, todas las cosas, hasta Wall Street, todo se disuelve en el aire, ¿no? El capitalismo en el 2008 también sufre una crisis de la que no ha salido una y otra vez, el famoso capitalismo basura, se ha dicho. En fin, es decir, hay una crisis que mientras lo nuevo no termina de aparecer. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a hablar 10 minutos y voy a hablar de cómo me posiciono yo como periodista cultural, digo, que es lo que puedo decir, digo, ¿no? Entre paréntesis, hace el 2005 que estoy en este tema y antes los escritores se quejaban mucho de la crítica, de la parte crítica, ahora ya directamente nadie se queja. Ya todo el mundo asumimos que es así, y punto, ¿no? También hay otras estrategias y hay otros medios para difundir los libros, entonces quizás los escritores están buscando por otro lado, o quizás simplemente estamos asistiendo a algo que dijo también Ignacio Chavarría, que me sorprendió, dijo que todos los suplementos culturales con esa corte academicista no tienen larga vida, y se refirió en concreto al suplemento cultural del país, desde aquí, Uruguay, que lo lee, y él piensa que ese estilo no va a durar mucho tiempo más. No sé, yo no sé si suscribo eso, pero digo que está claramente que antes la gente luchaba, los secretarios luchaban por aparecer y había grandes indignaciones, ahora yo no veo ese sentimiento de indignado, pero esto es una impresión. Hay un libro que se llama Navegación a la Vista, que fue editado traducido en español en 2008, y es de un escritor norteamericano, Gore Vidal, él es el segundo tomo de su autobiografía, y él cuenta un detalle que a mí me llamó mucho la atención y por eso lo traigo aquí. Él, aparte de ser alguien dedicado a la política, era un escritor, es un escritor Gore Vidal, pero que estuvo muy vinculado a los 50 y 60 a la política, y alguien que aparte tenía mucha presencia mediática. Él participaba, lo cuenta ahí, como columnista en el programa de Johnny Carson, 2 veces a la semana, y cuenta que según él, lo cuenta muy bien, a la vez tenía su carrera como escritor. Entonces lo que escribían los libros, según él, era la alta cultura, lo central en Estados Unidos. Las películas, el cine se nutrían de los libros, pero era parte, digamos, de un entretenimiento de alto nivel, y la televisión estaba considerada en ese momento de muy bajo nivel, de entretenimiento muy barato, digamos, ¿no? Estamos hablando de los albores de la televisión. Según él, él saca un libro, publica un libro y quería ir a difundirlo con otros escritores a unas librerías de Filadelfia, en concreto, tenía que hacer una gira. Entonces le dijo una semana que él no iba a salir del programa a Johnny Carson, y Johnny Carson le ofreció, dijo, no, pero quiero que estés, hacer tu columna acá, pero lo que hacemos es cuando entres, dedicamos 5 minutos a hablar de tu libro, yo digo que lo leí, no sé cuánto y hablamos. Según la idea, esa fue la primera vez que se habló de un libro en la televisión en estos términos de comentarlo, ¿no? Ellos pensando, bueno, puede ser no sé cuánto, que la gente que miraba televisión no era la misma, digamos, que estaba que eran 2 niveles distintos. Obviamente pasó lo que, no sé si esto será la primera vez, será verdad, Vidal, yo lo creo igual porque es muy simpático, pero el tema fue que, lógico, hablaron en el show de Johnny Carson, fue después a la semana siguiente a las librerías de Filadelfia, hay miles de personas que querían comprar ese libro exclusivamente, y él cuenta esto para decir que para él en ese momento, o a principios de la década del 60, comienza lo que él llama la atención del ágora, de la gente, de la opinión pública, a desplazarse a
hacia los medios de comunicación audiovisual, hacia la imagen. Y el libro comienza lentamente a salir, digamos, de ese centro de la alta cultura y a desplazarse hacia la periferia. Y lo prueba él, digamos, obviamente continúa hablando de su carrera literaria y bueno, explicando, era alguien muy vinculado al cine, también hacía guiones y todo, ¿no? Pero dice que a partir de ahí, hasta ahora, este libro de lo escribió en el 2004, 2005, llegamos al extremo de que si un escritor tiene mucha repercusión, como J.K. Rowling, por ejemplo, no termina de ser consagrado, no termina de estar en el medio del ágora hasta que sus libros son llevados al cine. Con eso se consagra, con eso aparece una visualidad, una presencia central en la escena pública. Con lo cual, dice este hombre, verá que poco a poco el libro intenta, para tratar de volver al centro, llamar la atención, tomar recursos de los medios de comunicación, de lo que es la velocidad, el dinamismo, lo que viene a ser, digamos, el tono de los medios de comunicación, me refiero sobre todo a los medios de comunicación electrónicos. Esto lo cuento porque para mí, yo tengo la sensación de que, y eso es ciencia de la comunicación, de que conforme estamos asistiendo a el mayor desarrollo de medios de comunicación, la mayor variabilidad, digamos, de medios, que se está viendo de una forma impresionante, asistimos a algo que los teóricos ya lo decían y que se va cumpliendo, digamos, eso se va cumpliendo, que hay una cada vez mayor homogeneización de los contenidos. O sea, en vez de haber una gran segmentación de contenidos, no, hay una gran homogeneización. Parece que todo el mundo tendiera al mismo tono, a decir más o menos lo mismo, y en esto, esto es una sensación mía, ¿no?, de que estamos bajo un gran tsunami de nada, o de trivialidad, o de banalidad, que hace que, bueno, que uno tenga que ser un poco canchero, y hacer un poco de bromas, y ahí irla llevando. El fenómeno Tinelli, no necesito explicarlo ni analizarlo, pero el tema no es tanto el fenómeno Tinelli, sino todos los que querrían ser como Tinelli e intentan emularlo, intentan ser epígones de Tinelli, y toda esa marea que genera, que es de nada, ¿no? O sea, para mí, en este momento, críticamente, desde el punto de vista cultural, hay una gran atención hacia la nada, ¿no?, invadiendo la nada de una forma sorprendente. Con lo cual no quiero ser apocalíptico, sino decir que es así, y que el libro, digamos, como portador de cultura, supuesto portador de cultura, está yendo, digamos, a una parte más periférica, ¿no? Esto es todo en estos momentos, como lo veo yo. Lo cual no quiere decir que esto no vaya a cambiar, y lo cual no quiere decir que esté experimentando grandes cambios. Uno de ellos, por ejemplo, ayer lo decíamos, con Internet se está cambiando radicalmente la proporción entre lectores y escritores. La idea de la modernidad era que había poca gente que escribía para mucha gente que leía, lo mismo que la prensa, ¿no? Los que lográbamos escribir en la prensa, bueno, eran pocos y que iba a haber mucha gente leyendo. Internet está cambiando radicalmente esto, exponencialmente el desarrollo de crecimiento de escritores, de gente que escribe, pero no hay el mismo acompañamiento de lectores. Y esto ocurre en todas las áreas, no solamente en esas áreas. Venía para acá hoy de mañana y en programas de FM muy escuchados, estaban diciendo, analizando, quejándose de que antes en el partido de fútbol, en el fútbol, estaban hablando de Peñarol completamente, lo importante eran los que jugaban, lo importante era, bueno, el técnico. Y ahora, por lo que yo entendía, alguien habían hecho una película en torno a los hinchas, cuántas veces se tatuaron, cuántas veces no sé qué Peñarol. Entonces había toda una historia de gente que es hincha, y él se planteaba, el periodista, diciendo, pero ¿por qué hay que darle tanta atención a los hinchas? Se pervierte o se subvierte lo que debería ser la relación espectador-protagonista. En fin, esto es un ejemplo muy microscópico, pero me sirve también para decirte que estamos hablando de nada continuamente.
últimamente. Porque estaba escuchando uno de los programas más escuchados por la mañana y realmente ese tema tampoco, de cuántas veces tiene tratado la palabra Peñarol a alguien, no sé si la palabra tanto. En fin, yo como alguien que en parte ha estudiado ciencia de la comunicación, me planteé siempre que en una gama amplia de contenidos y viendo cómo ocurre en los medios de comunicación esa homogeneización que acabo de decir, de contenidos, de tono, de forma de hablar, siempre pensé que se puede hacer es aprovechar lo contrario, buscar la segmentación, buscar hacer algo, por ejemplo, que no se haga comúnmente, frecuentemente, y a lo cual no se aspira a llegar a mucha gente, sino que se aspira a llegar, pues estamos hablando en términos país, al 1%, ¿no? Al 2%. Y bueno, poner eso y para tratar de buscar mayor profundidad, que es la que genera, el dedicarse con un poquito más de seriedad al tema, por ejemplo en este caso del libro, porque cuando hablamos de crítica hablamos de atención, hablamos de análisis y hablamos también de promoción de un objeto, de un soporte y también de un contenido que es el libro que supuestamente no está en crisis. Con todo esto quiero simplemente contarles mi experiencia como comunicador. Yo integro Radio Uruguay, que son parte de la radio del Sodre, desde el 2005. Estuve junto a Alfredo Fonticelli en un programa que se llamaba Sopa de Letras, desde el 2005 al 2009. Y ahí lo que hicimos, en un proyecto de Radio Uruguay, Radio del Sodre, que tienen otros programas también dedicados al apoyo de los libros, entre otros está Tormenta de Cerebros ahí, o también llamado Rétano, y está también El Mural de Marcelo Pérez, está un programa de Nora López Soler sobre literatura infantil, una vez a la semana, y también a veces Efecto Mariposa, que es otro programa, hace también cuestiones de libros, sobre libros. En los hechos, en esos años, lo que hemos hecho nosotros, se los cuento como aporte o como forma de pensar una aproximación al libro, como pide Jorge Vidal también, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que se pueden hacer otras cosas más allá de presentar un libro y infligirle a veces el castigo que es la presentación de un libro, cuando se sientan dos personas, presentan un libro igual que hace 60 años atrás, se presenta de la misma forma, se hace la misma gacetilla igual que hace 40 años atrás, informando a la prensa, cuando el mundo está cambiando, y vaya, se está cambiando radicalmente. Bueno, cuento simplemente lo que hicimos tanto en Sopa de Letras como en la Máquina de Pensar. Desde el 2009 estoy con la Máquina de Pensar. Es un programa similar, haciendo énfasis en los libros. Generamos un concurso Paco Espínola con la Biblioteca Nacional durante 2 años. El primer año tuvo 6.000 trabajos presentados, nunca se habían presentado tantos trabajos en un concurso de cuentos. Hicimos un concurso también, todo esto con Sopa de Letras, con la cooperativa bancaria y la imprenta de AEBU para un aniversario de la cooperativa bancaria, hubo mucha gente. Hicimos 20 programas durante un año en el interior, una vez por mes íbamos y hacíamos un programa en el interior que ganaba fondos concursables, ese proyecto, desde las ciudades y localidades del interior con escritores de la zona, para tratar de dar cierta legitimidad, cierta visibilidad. También hicimos Te Cuento Qué, que es un concurso de minicuentos por SMS, que actualmente está la 5ª edición, ahora, está hasta el 14 de octubre. En fin, hicimos también un proyecto Uruguay, un ciclo de charlas en el Centro Cultural de España, basado en un solo libro, que era Uruguay Agenda 2020. Con esto lo cuento porque son formas de promocionar o de buscar focalizar la mirada pública en un libro y obviamente tanto desde el punto de vista crítico. Yo tampoco soy crítico, yo estoy del otro lado del mostrador. Nosotros en lo personal empecé siendo lector, me entusiasmé, empecé a publicar, todo empezó como un juego y hoy en día nos encontramos porque estamos haciendo un trabajo súper diferencial a nivel editorial en cuanto a lo que se publica. El lugar que nos ganamos con los 2 sellos, con Estuario y con no es porque seamos ninguno fenómeno, sino porque definitivamente ahí no hay dinero. Es decir,
no son libros comerciales los que publicamos, o en principio, digamos, no son lo que todos conocen como bestsellers, sino que publicamos muchos libros raros. Somos de los pocos que apuestan muchísimo a ficción. El 80-90% de nuestro catálogo es ficción. A mí me molesta mucho que nos vengan a felicitar por cierto tipo de trabajo, porque realmente la tarea generalmente es frustrante. Trabajar más de 3, 4, 5 meses en un libro para que después no tenga una vida de 4 meses en una librería es realmente patético. Recién hablaba con Ignacio Acosta sobre la obra completa de Julio Inverso que acabamos de publicar, la obra completa de narrativa. Es un trabajo que nos llevó 1 año y medio de laburo. Quizás por ahí si lo hubiéramos apurado salía en 1 año. Ese libro con suerte va a estar 5 meses en librerías y después no lo van a poder encontrar más. Y esa es como la parte frustrante por el lado de la vida del libro. Voy a tratar de recapitular un poco lo que se habló antes y en todo caso si me lo permiten, capaz que después, si me acuerdo de algo, después de Carlos, vuelvo. Todo lo que comentaba Pablo, en verdad a mí me suena más a noticia que a crítica, es decir, es muy fácil hablar de lo que está pasando hoy, en este fenómeno de Facebook y de Twitter. Es la fácil, ¿no? En ese sentido, no la crítica, sino el periodismo de novedad. A nivel comercialización de libros vende muchísimo más el rumor que la crítica especializada, pero eso no solo de aquí, sino en el mundo, es lo que decía de Ignacio, en Madrid. La crítica especializada cada vez vende menos. A nosotros nos hacen pedazos un libro en un medio X, en los espacios centrales de la diaria, derecha, búsqueda, no nos resta. Y nos dedican 2 páginas con puras alabanzas y dándole 10 puntos sobre 10 a un libro y no nos suma. O sea, suma mucho más un programa berreta de FM que un medio especializado. Insisto, eso no es un fenómeno de Uruguay, se da en la región y en el mundo también. Lo que decía Ignacio, doy por sentado que es así. Hace unos días hablábamos con unos colegas en un programa también de Radio Uruguay. Bueno, son 2 veteranos, digamos, de guerra, ¿no? De la edición local, que son Alcides Abella, de Banda Oriental, y Edmundo Canalda, de Fin de Siglo. Estuvieron 15 minutos charlando sobre la revolución del libro en los últimos 15 años. Y bueno, desde mi corta edad y mi corta experiencia, o sea, no he estudiado sobre el tema, no tengo una opinión realmente formada a nivel de investigación, pero es lo que veo. Yo creo que esa revolución de la cual ellos hablaban en los últimos 15 años todavía no tocó el libro. Es decir, esa revolución de la que ellos hablaban en verdad es la digitalización del mundo. O sea, en los últimos 15 años lo que se digitalizó fue el mundo entero. Todo el mundo entero se digitalizó, pero el libro todavía no vimos el cambio que va a suceder. Y eso estoy convencido. Es decir, es muy fácil. A ver, si bien tengo muchos allegados que se jactan de leer en pantalla, digamos, lo primero que hacen es imprimirlo, porque leer en pantalla en una máquina no es lo mismo que leer en las lectoras, sea cual sea, en las tablets o en los readers comunes. Esa es la real revolución del libro. Todavía no la vimos. Yo no me preocupa siquiera adelantarme ni ponerme a investigar, porque en Latinoamérica al menos va a tardar, así estamos en el 2011, va a tardar 5 años, por lo menos 6 años, entre otras cosas por la comercialización de ese tipo de libro. El pánico de las tarjetas de crédito no es solo del Río de
de La Plata o de la región, o sea, la última PlayStation te clonan la tarjeta, o sea, no la vi, pero me contaron. El PlayStation 3, te compras el juego pasando la tarjeta directamente por la consola, o sea, algo que para mí es extraterrestre, y ya eso ya te está clonando la tarjeta, o sea, hay un pánico tremendo por el tema de las tarjetas. Hace poco lo hablaba con un editor mexicano que me decía eso: en México nadie te compra nada online por tarjeta de crédito, pero así. Así que imagínense nosotros que somos, que encima la agarramos siempre tarde, o sea, va a tardar 5 o 6 años. El día que suceda va a ser muy rápido, eso sí es seguro. O sea, el día que realmente veamos gente con una tableta leyendo, bueno, eso es, en un año se dio vuelta todo y bueno, hay que ponerse las pilas. Pero en principio nosotros pensamos en papel, trabajamos en papel, venimos de esa cultura y bueno, parece analógico todavía, pero no, es digital y bueno, y a eso se tiende. El año pasado, por ejemplo, para mí fue muy fuerte. Tuvimos la suerte de que Argentina fuera el país invitado a la feria de Frankfurt, del libro de Frankfurt, que es la principal feria del mundo a nivel de comercialización de derechos de obras literarias. Y yo no vi a un alemán en el tren, en ningún lado, leyendo con una tablet. Para mí fue sorprendente, porque escucha, pensé que a uno iba a ver en el tren, por lo menos haciéndose el piola con una... No vi a nadie con una tablet, ni siquiera en la misma feria. O sea que imagínense, si allá no había nadie y estuve 10 días, o sea, va a demorar acá un rato en venir. Pero está bueno empezar a jugar y acostumbrar al dedo, ¿no? Porque a eso vamos a llegar. Se ve muy bien, son, para los que no la tuvieron, para los que no tuvieron una a mano, es realmente wow, es perfecto como se ve y lo que uno puede llegar a hacer. Me fui del tema. Volviendo al tema de la crítica. Bueno, me referí al papel de la crítica especializada, pero el papel de la crítica, por ejemplo, en lo que hace a la comercialización, lo que hablaba en el Mundo Canal de Alcides Abella hace unos días, también pasa por el librero, ¿no? Hay una tendencia a que las librerías hoy día son, decirlo hacia usted mismo, librerías tubo luz blanco, con góndolas al mejor estilo supermercado, donde uno se asesora así, generalmente uno va a la caja registradora o el librero justo a la vuelta le pregunta algo y pipean mal lo que le dijiste, el libro lo tiene al lado, no tiene idea de lo que es, sí, está, acá está, pero generalmente es uno el que le termina diciendo, mirá, lo que estaba buscando era eso. Pero bueno, no es nuevo, ¿verdad? También se da en otros quehaceres y es que si vos querés pagarle poco a una persona que te atienda en la librería, seguramente ese tipo no sabe nada de libros y está ahí vendiendo papas, porque realmente las librerías de librero las contamos con las dos manos, o sea, espero que no haya libreros acá, pero es simplemente como nosotros jóvenes que andamos golpeando las puertas, hola, ¿qué tal? Mire, tengo esto, a 2 mangos, libros que de ningún otro modo iban a llegar a manos del lector. Por ahí hoy en día preferimos, delegar todo lo que tiene que ver con una distribución, con una administración, a empresas que trabajan muy bien la logística y así está el mundo. O sea, el tema de lo que hace 10 años se hablaba del tema de la tercerización, de que bueno, se está tercerizando todo, la verdad, a nosotros nos ayudó muchísimo, por ahí te sale un poco más caro, pero realmente tercerizar cierto tipo de tareas está bueno y ayuda a que uno pueda vender más. Y cuando digo pueda vender más, no me refiero a vender más ejemplares, sino a transmitir el cariño que nosotros sentimos por el trabajo que hacemos. ¿Y a quién se lo tenemos que transmitir? A los libreros, a los señores de la prensa, a la gente que trabaja en la prensa. Nosotros publicamos mucho el libro de autor debutante, y un autor debutante es un fierro caliente, porque nadie lo quiere agarrar, es como que, así. Entonces ahí es donde está bueno que nosotros, sin endulzar demasiado, podamos sugerir una lectura cuando
a la vista está que se reseñan, a nosotros nos pasa, o sea que por ahí tiene mayor visibilidad un libro de un autor conocido, por más que no sea bueno, a una excelente novela o un excelente libro de un autor desconocido. Pero insisto, supongo que este tipo de cosas no son nuevas. Para mí realmente lo que se hablaba anteriormente me toca casi extraterrestre, porque uno está todo el tiempo, digamos, tenemos el deber de tener los pies en la tierra todo el tiempo, porque el nuestro es un proyecto kamikaze, o sea, entonces tenemos que andar con el freno de mano puesto todo el tiempo, porque realmente, insisto, el lugar que nos ganamos no es porque seamos unos fenómenos, sino porque realmente estamos haciendo algo que a nadie le interesa hacer, porque ahí no hay dinero. Entonces, tropezar sería demasiado fácil y bueno, y por ende tenemos que estar como cuidándonos y tratar de llevar paso a paso cada acción. Bueno, buenos días, gracias por la invitación y yo no voy a hacer menos eso, no te preocupes. Yo voy a hacer la misma aclaración que hizo Pablo. Mi tarea no es una tarea de crítico, sino una tarea de divulgador, de informador, como periodista, a través de un trabajo de 11 años con un programa cultural en Radio Sarandí, una radio además muy fuerte tradición en el ámbito cultural en su momento. Y bueno, entonces, desde esa perspectiva voy a hablar. No estoy de acuerdo con que olvidemos la crítica. Este es un seminario que justamente apunta, y lo hablábamos con la profesora Elisa el otro día en el programa, apunta a analizar el fenómeno de la crítica, que en su momento fue muy importante, que en el Uruguay tuvo una gran difusión, fue algo masivo, como comentaba en su momento también Flores Silva, pero que hoy está en entredicho, como están en entredicho muchas cosas. Lo cierto es que lo que ha cambiado también en los medios de comunicación, no solo en la prensa, aquí como hombre de radio, quiero una lanza que en general hablamos de prensa y nos estamos refiriendo a la cita que hicieron aquí, que hizo Martín a medios escritos. Quienes hacemos radio a veces sentimos que, claro, como las palabras se las lleva el viento a veces es medio complicado, pero de todos modos yo sí me puedo jactar de la cantidad de veces que entrevistamos a los escritores, lo mismo que le pasa a Pablo, ¿no? En la radio. Entonces, lo que sí ha cambiado es, dentro de los medios de comunicación en general, es el concepto de cultura. Los medios de comunicación en general ya han dejado de tener esa sección que antes se llamaba cultural, sino que tienen una sección que es de espectáculos. Entonces el concepto de cultura se ha ido modificando, el fiel de esa balanza se ha ido modificando. Yo creo que por ahí pasa, no sé si es el comienzo de los problemas, pero pasa por lo menos por parte muy importante la situación con la que estamos. Si no tenemos una sección de cultura que requiera, demande insumos con un peso específico, no digo académico, no, pero sí un peso específico importante, de profesionales responsables, preparados, honestos intelectualmente. Si no está la cancha en la cual jugar, y me cambian el escenario, me cambian la cancha es una sección de espectáculos donde lo que prima es el concepto de entretenimiento, que lo deben tener los libros, y no nos olvidemos que cuando estamos hablando de crítica no estamos hablando solo de libros, se ha hablado solo de libros. Yo venía con mi cabeza pensando en el teatro, por ejemplo, y tengo este libro justamente por eso, en el cine, también una larguísima trayectoria de la crítica cinematográfica en Uruguay. El otro día la profesora Bloch mencionaba a Después, por ejemplo, como un poco el patriarca de la crítica cinematográfica. Aquí hay una entrevista fantástica a Jorge Abondanza en este libro, donde hace mención a la crítica y la importancia de la crítica, y por eso lo traje, y el sábado de mañana estuvieron los autores en el programa. Pero entonces creo que por ahí me parece que es parte del problema, que obviamente estamos frente a un problema. Ya el concepto de la sección cultural ya no está. Hoy tenemos que encarar la cultura como un entretenimiento. Si quieren adjetivarlo,
un mero entretenimiento. Bueno. Pero el hecho de que hoy la parte cultural, el aspecto cultural sea un mero entretenimiento, no impide que los profesionales que allí trabajen sean profesionales preparados. Y ahí es donde el fardo se lo tiro para este lado. Tiene que ver con la formación de los profesionales. Yo creo que el periodismo es uno solo, no voy a entrar en eso, y el hecho de las escuelas de periodismo ha dado la posibilidad de que adquiramos herramientas para poder trabajar en los medios de comunicación. Seamos periodistas agropecuarios, deportivos, políticos, no importa, pero sí tenemos que tener una actitud, una curiosidad, una preparación para ejercer el periodismo en el área que sea. Y el periodismo cultural necesita la misma responsabilidad para ejercerse. Y hoy tenemos ese problema. Y dentro de este ámbito de la sección espectáculos o vida cultural, que tiene un semanal y un concepto, me parece que también se falla por otro lado mucho más elemental, y por ahí es donde a mí me parece que además es mucho más grave. Y es la mala y la poca información que hay con respecto a hechos culturales. Lo hemos hablado muchas veces con unidades de Campodones con la radio. No solo no hay crítica, y es un hecho asumido, como decía Pablo recién, ya asumimos que prácticamente no hay crítica en los medios de comunicación. Tampoco hay información, no se informa. El otro día la presidenta de la Cámara de Libros, en la entrega del premio Bartolomé Hidalgo, dio el dato que se solicitaron durante el año pasado 1.800 permisos ISBN, documento de identidad de los libros en Uruguay. Es decir, que por lo menos se editaron 1.800 libros. Yo quiero saber qué medio informó de la existencia del 5% de esos libros. Información. Yo no tengo por qué, si no me gusta, no quiero informar de los libros de Miguel Ángel Campodónico, que menciono porque estás acá. Pero por lo menos que se entere la gente. Que Editorial Estuario no sea de culto y que lo vean cada tanto, porque a veces, porque el librero además no sabe orientarme. O sea, la media información. Por eso es que además yo separo el tema de la reseña de la crítica. No hay crítica, no hay reseña, por lo menos copiar la contratapa, porque además también se confunde, a veces crítica, soy crítico, y lo que hacen es copiar la contratapa, los solaperos que le dicen, sino que tampoco hay información. Y eso es responsabilidad, y no es de la industria, sino que es de la formación. Los periodistas no estamos ejerciendo responsablemente nuestra profesión. Y eso quería manejar. Creo que se tiene que entonces entender un poco el fenómeno de la cultura. Tampoco hablo de la alta cultura, pero sí entender que allí hay un conflicto entre el concepto de cultura y el concepto de entretenimiento. Yo desde mi programa modestamente trato de abrir el espectro lo más posible, y entonces trato de apartarme de algo que el ambiente de los periodistas culturales históricamente ha sucedido, y de eso mencionaba, haciendo un poco de historia, Fede Silva, que es el de las chacras o el de las afinidades políticas o las afinidades estéticas. En general los periodistas culturales normalmente hacen entrevistas o hablan de los libros que les gustan, de los actores que les gustan, de los amigos. Hay mucho amiguismo en el ambiente cultural. Yo tengo un programa muy acotado, es un programa semanal, si bien es bastante largo, pero es semanal. No puedo entrevistar a todas las obras de teatro, todas las películas que hay, y menos todos los libros que se editan, porque además no los puedo leer. Y honestamente, y eso le consta por lo menos a algún editor que está aquí y a Miguel, que yo no entrevisto si no leo. Parece de orden.
De hecho, tengo la suerte o la desgracia para los lectores de haber escrito 2 libros y sufrí en carne propia cuando alguien lo entrevista sin haber leído el libro. Entonces, a lo que voy es que yo trato de apartarme del tema del amiguismo y de la funcionalidad estética o política. Y yo les confieso que muchísimas de las obras de teatro de los cuales entrevisto, recibo en mi programa a sus actores o a los escritores, no me gustan, me parecen horribles. Pero ¿quién soy yo para darle la posibilidad a ese escritor o a ese actor para que no difunda su obra? Una vez unas actrices me preguntaron qué pasaba con las obras que no me gustaban. Y yo decía, directamente, no aconsejo a la gente que vaya, no digo nada, converso con ellos sobre lo que están haciendo y chao. Digo, si alguna vez me escuchan y se dan cuenta que no invito, es porque no me gustó, pero no me gustó a mí. ¿Qué es mi gusto? Es más, si yo hiciera el programa que a mí me gusta, las cosas que a mí me gustan, no me escucharía a nadie. Yo, por ejemplo, soy loco por las caricaturas y por la caricatura política, me encanta. Hablaría horas sobre caricatura política. Sin embargo, yo reconozco que no es un tema muy taquillero. El otro día toqué el cielo con las manos entrevistando a Benedicto Sábado, pero yo sé que a Sábado no puedo tenerlo más de media hora hablando porque a la mayoría de la gente seguramente no le va a interesar. Digo, tengo que ser consciente de eso. Y entonces les confieso que creo que también parte del problema es eso. Si nos encontramos con que solo reseñamos y hablamos de lo que nos gusta o de lo que de los amigos que tenemos. Yo en facultad, cuando estudiaba, los temas que más me gustaban eran los más difíciles, teoría de la comunicación y una cantidad de teóricos y obviamente si nos ponemos a hablar de eso, seguramente mucha gente se va a aburrir. Entonces también creo que los periodistas culturales, los ámbitos culturales pecan de eso. Yo trato de tener la cabeza lo más abierta posible cuando me estoy encontrando además que del otro lado, del lado de los oyentes, en mi caso, la intolerancia está cada vez mayor. El fenómeno del carnaval es un fenómeno que me gusta, es una cosa que me entusiasma demasiado, pero yo no puedo desconocer la presencia del carnaval en la cultura uruguaya. Porque yo no sea ferviente seguidor de Murgas, eso hace que no se mencione el carnaval en un programa cultural que lleva 11 años. No todo lo que pasa por Sábado Salatí pasa por el filtro de la calidad. Un mínimo sí, de decencia, obviamente. Otro detalle, porque creo que va en el mismo camino. Cuando yo decía que estamos en un tsunami de nada, no sé qué, hay un mínimo, y tiene que ver un poco con la música que planteas, de complejidad. Ese mínimo de complejidad vos lo pedís, por más que no te guste. No, está bien, pero yo estaba, digamos, sacando una foto panorámica, podemos en otro momento después analizarlo más al detalle, pero dentro de esta foto un poco estoy sacando. Después lo otro que mencionábamos con la profesora Blanco el otro día, que fue una referencia que a mí, claro, uno de estas cosas las percibe, pero cuando se lo dice a alguien reacciona y lo piensa y lo medita y es el cambio de público. Jaime Diáguez, destacadísimo director y actor, director de Comedia Nacional, un día me dijo, sí, está bien todo con la crisis del teatro, etcétera, etcétera, pero también el público no es el mismo. El nivel de exigencia del público no es el mismo. Y seguramente la gente que leía a la generación del 45 con una avidez y esos libros que mencionaba Flores Silva que eran bestseller, hoy esa gente, hoy el público no tiene ese nivel de exigencia. Y en eso, bueno, una responsabilidad más que tenemos que llegar a la educación. Yo recuerdo que siendo docente de periodismo, le preguntaba un año que ganó un Bartolomé Hidalgo Rosenkopf, o sea que estaba en los diarios, quién era Mauricio Rosenkopf, me decía un corredor de Fórmula 1. Digamos, estudiantes de periodismo, que tampoco era otra cosa. Entonces, también es muy complicado. Entonces, si los propios estudiantes de periodismo, los futuros colegas, no tienen la suficiente curiosidad y
profesionalismo, para encargar la tarea periodística, vamos por mal camino, y esa gente después además van a ser padres que van a tener que transmitir inquietudes, hábitos de lectura, que me parece que son fundamentales. Y la dictadura hizo mucho mal a este país, muchísimo mal, no voy a entrar en detalles en eso. Y en el ámbito cultural, peor todavía. El problema es que se fue la dictadura y no mejoramos, no mejoramos. Sigue habiendo un gran déficit en ese sentido. Yo tengo 46 años, nací en 1965, es decir, que mi formación fue durante la dictadura. Y yo soy un lector contumaz, teatrero absoluto, cine un poquito menos. Desde los 8 años sé que quiero ser periodista, no sé si lo hago bien o mal, pero a los 8 años entré a la radio de San José y ese día decidí que quería ser periodista. Entonces yo me formé en dictadura. Y eso no impidió que yo fuera ávido lector, teatrero, es decir, que no le echemos tampoco toda la culpa a lo que es el sistema, ni a lo que son los medios, porque yo me crié y me eduqué en el peor momento de este país, que fue la dictadura. Y yo tengo los hábitos que me gustaría que tuvieran otra gente, que fueran lectores contumaces, compradores de libros. Yo por suerte recibo muchos libros en las editoriales, pero compro, me viste el otro día que fui precisamente a comprar libros. Y me parece que también tenemos que, cada uno que asuma las responsabilidades que le toca a cada uno en todo este ámbito. Simplemente para terminar, mencionar un apunte final sobre el tema de las nuevas tecnologías y de las redes. Yo todavía me cuesta muchísimo, quizás por la edad, todavía miro con mucho recelo todo esto de Facebook y todas estas cuestiones, pero debo reconocerles que este es un fenómeno que horizontaliza lo que cuando yo empecé a estudiar en el año 83 en la Facultad de la Comunicación y el esquema de emisor-receptor, horizontalidad, la democratización de la comunicación. Bueno, hoy estamos, yo se lo decía a Lisa el otro día, hoy estamos mucho mejor que hace 30 años. La comunicación está siendo más fluida, es impresionante la cantidad, tenemos un problema en la calidad de la información, por eso yo sigo defendiendo la existencia de los periodistas, es decir, de profesionales que nos permitan que no todo vale, sino que nos permitan tamizar lo que llega. Pero bueno, esto es un fenómeno muy interesante, muy bueno y que ha democratizado la comunicación y hace que quienes éramos tan solo emisores, receptores, hoy seamos emisores, tengamos un mano a mano con creadores, etcétera, que, insisto, es un fenómeno nuevo, yo no conozco demasiado, pero que me parece que hay que tener en cuenta. Y ya que hablamos de los libros, y se los recomiendo y que lo compren, está en la Feria de los Libros, en el stand de Estuario, y ya que el tema es la crítica, yo hablé poco de la crítica, pero hablando del papel de la crítica, Jorge Abonanza en el libro dice: uno siempre ha pensado, será porque tiene tantos años en el oficio, 40 años de crítico en el diario El País, que la crítica es un instrumento homeopático, actúa como un gotero. Posiblemente le dejes una frase al lector y mañana incorpore una palabra que le puede ser útil para juzgar algo. Y luego agregue eso al nombre de un realizador que puede servirlo. Ese lento gotero también está sufriendo de cierta sequía, porque los nuevos críticos no tienen una formación tan esmerada, no tienen puntos de referencia tan cuidadosos como los que uno tenía. Es lo que quería decir del tema de la técnica. Voy a galogar un poco, tirar un poco de vitriolo, a ver si nos movemos, estamos al final y creo que nos pasamos un poquito. Y además voy a tener este papel lejos porque me olvidé los lentes. Sí, no me sirve, lo tuyo porque no muy bien. Sobre la horizontalidad de Facebook, al programa Efecto Mariposa le cerraron el Facebook porque alguien escribió la palabra culo o algo. Es la hipótesis que tiene, pero Facebook cerró el sitio con no sé cuántos usuarios, o sea que la horizontalidad
No parecen muy medio inclinados. Bueno, ustedes, primero les digo que voy a leer, porque yo lo que hago es escribir, así que voy a leer lo que escribo. Quizá me salté algunas cosas para llegar a tiempo al último que vaya quedando. Ustedes probablemente no sepan quién fue Juan Hilaria. Lo más probable es que no lo sepan. Yo no sé mucho más que quien no sabe nada, pero quisiera mostrar y no contar algo de Juan Hilaria. Voy a mostrarles un dato de quién fue a través de 2 títulos de obras suyas. Publicó Juan Hilaria un panfleto en 1958 titulado Juan Hilaria, una vida al servicio de la cultura, sus importantes iniciativas y su dilatada actividad periodística, viajes y conferencias, en 1958. Si esto fuera una ficción, ese sería un buen apunte para describir y presentar al personaje, me parece, me da la impresión. Imagino que lo conozco un poquito mejor a Hilaria. En 1990 publicó otro panfleto titulado Juan Hilaria, resumen de su vasta e importante creación poética y de su labor en beneficio de la cultura nacional. Actuación de su labor cumplida durante 60 años. La impresión que le causaba a Hilaria su vasta e importante creación poética se manifiesta en esa mención a los 60 años de labor cumplida. Y esa labor incluía lo que popularmente se conoce como crítica, es decir, el reseñismo. Su juicio crítico cambió, evidentemente, además en esos 30 años entre los dos autopanfletos. El del 58 tenía 26 páginas y el del 90 tenía 12. Se ve que no encontró en esos 30 años de diferencia mucho que agregar y sí bastante para sacar. Los colegas de Hilaria, poetas, escritores, periodistas, publicaban también sus panegíricos especulares o arrojadizos en la misma prensa que nuestro Juan. Y entre todos se manifestaban unos amores llenos de ternura, incluyendo a la generación crítica del 45, con más elegancia quizás, ¿no? Los colegas, bueno, hay un dicho en inglés que a mí me gusta mucho, para referirse a la abundancia de algo en lugares donde de pronto no es muy deseable. La traducción es más o menos así. No podés revolear un gato muerto sin que caiga en Juan Hilaria entre el 40 y el 80. Estaba en todos lados. Y ahora nadie sabe lo que es algo. Pero ¿cómo no voy a saber si fue responsable de que me dieran un premio en el año 70? También era jurado. No era jurado, era el presidente del Círculo de la Crítica, o algo por el estilo. O de la Unión de Escritores. Y tenían un hiperbólico premio, que era el Hombre del Año. Bueno, felicitaciones. Otra obra de Juan Hilaria. Otra obra de Juan Hilaria. El Hombre del Año 1970. A partir de ahí me reventé. Bien, yo no conocí a Juan Hilaria y no soy incapaz de jugar sus méritos. Tengo un vago recuerdo así de que se parecía a Hitchcock, sobre todo en el lado sí, pero más gordo. Y en la más gordo que Hitchcock. Pero de pronto Juan Hilaria desapareció, fue de pronto, sí, desapareció, y creo que fue pocas horas después de morir. Desapareció del panorama porque se terminaron los compromisos. Y así han desaparecido y van a seguir desapareciendo poetas, escritores, artistas y críticos, que en Uruguay es como una bolsa en la que, digamos, están todos juntos, ¿no? Con otros el proceso fue distinto a Juan Hilaria y con esos otros, digamos, esa otra es la historia romántica del artista ignorado que solo después de su muerte adquiere valor para la crítica y valor comercial, ¿no? El más reciente probablemente será Mario Lebrero, Jorge Barlota. Pero no es el caso más común, el caso más común es el otro. Sin embargo, el artista incomprendido, creo que heredamos esa retórica de la crítica de principios del siglo XX, digamos, asociada a las vanguardias, ¿no? Que se vendían a sí mismos como gente incomprendida y que estaban contra el orden establecido, cosa que si uno mira, por ejemplo, en la banda de Picasso, se da cuenta que nada que ver, tenían toda la protección de la crítica y de un montón de gente
muy influyente en los medios, especialmente en los mercados. Yo no estoy de acuerdo en que hay una crítica académica y una crítica periodística. A mí me parece que hay una sola crítica que muy raramente se manifiesta en la prensa, escasísimas veces se manifestó en la prensa del Uruguay. El reseñismo sí me parece que es una especialidad periodística muy importante y que no es responsable de la pobre situación de la crítica. Cuando yo hable de crítica no voy a hablar de los reseñistas que publican artículos sobre objetos culturales en la prensa, sino que más bien me voy a referir a la academia. Es decir, al conjunto de instituciones de tercer nivel, es decir, de grado universitario o de posgrado universitario. Es cierto que las reseñas tienen cierto peso en la suerte de ventas de un escritor, pero es bastante escaso ese peso, como decía Martín, y es justamente por eso que los espacios de reseñas se están reduciendo. No hay porque ya no son necesarios para cumplir la función para la que fueron diseñados, que fue la de vender o, digamos, promocionar un producto. El establecimiento de un autor como una figura significativa en un medio y una época, en un medio social, quiero decir, depende de cómo se lo lea. No creo que dependa de cómo se mire una película basada en un libro. Eso puede ser un éxito, digamos, comercial, pero el establecimiento de un autor como una figura significativa me parece que depende de cómo se lo lea y nada más que de eso. Y no de cómo lo lea una masa, sino cómo lo lean algunos, que a su vez tienen, digo, te miro como Pablo, hacía la referencia a lo que decía Vidal, ¿no? Ese rol digamos, de establecer modos de leer los establece la academia, justamente, que es donde se debería buscar la sede de la crítica. La ausencia de crítica permite cosas bastante terribles y hasta penales, como que en Uruguay un poeta decía que su propia obra entra a formar parte de la bibliografía de enseñanza secundaria. Eso debería ser un delito. Creo que es, porque nadie lo hace, nadie va y dice, oh, ¿por qué tan preso eso? Pero se hace, algo así, ¿no? No, bueno, en realidad no está comprando ni está obligando a comprar, pero de alguna manera ese tipo de cosas modifica. ¿Y en qué juega la ausencia de crítica para eso? En que nadie puede aducir razones por las cuales no debería estar ese hombre. Ahí debería entrar algún fiscal, actuar. Pero entonces ya no estamos en el mundo de la crítica de arte, sino de un mundo penal que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero uno termina hablando de estas cosas, porque por la ausencia de un criterio que diga, loco, por favor, no solo estás comportándote mal, sino que lo tuyo es pésimo y dar motivos por los cuales eso es así. Capaz que no, cualquier tipo brillante, ¿no? También la ausencia de crítica permite que funcionen algunos círculos como clandestinos, ¿no? En el buceo hay uno. Son círculos clandestinos donde algunos profesores o, digamos, ancianos sabios generan grupos de protección de acólitos que después ocupan algunos lugares en la prensa y expanden ciertas ideas. Les dije el barrio, tampoco le voy a decir la frase. De pronto, y miren que lo digo en serio, de pronto sin que tengan la intención de conspirar, ¿no? Me parece natural, porque es una dinámica de la que Maggi siempre habla, ¿no? Dice, nosotros hicimos una comandita y nos sacamos de arriba de esos viejos inocentes, ¿no? Hablando de la generación del centenario. Le gusta, él celebra esa cosa de decir, nosotros nos juntamos, éramos amigos y con fuerza impusimos un proyecto y lo impusieron porque estaban convencidos, ¿no? No había venalidad ahí, pero había conspiración. Además es válido eso. Totalmente, totalmente. Claro. Habermas hablaba de refeudalización, es decir, una pérdida del sentido burgués de la esfera pública, a la cual no voy a referir, me parece que es una idea muy interesante. Y en Uruguay funciona al pie de la letra, incluso a través de mecanismos, digamos, de matrimonios. Asimilables bien a los de la Baja Edad Media, en los que se establecían, digamos, alianzas. Aquí lo que pasa es que el patrimonio es cierto poder académico y
periodístico, ¿no? Pero funciona, ¿eh? Ustedes miren, vayan al registro civil y van a ver y encuentran, incluso hay concubinatos que funcionan de esa manera. Y me parece tonto no expresarlo, porque si funciona así, ¿por qué vamos a fingir y aplicar un modelo que no sirve? Ustedes piensen en cuántos grados 5 producen algo escrito en Uruguay, en el área de las humanidades, y van a tardar más o menos 30 segundos en pensar. Y en la lista no tienen que escribirla, pues se van a acordar de memoria, porque hay creo que 2 títulos. En las últimas décadas no hay producción. Eso es culpa de la universidad. No es culpa. Sí. Son ellos. Si les exigieran, Bueno, pero tenés. una universidad tiene que exigir eso. Yo no lo dije, alguien dijo ahí que es una culpa institucional. Digamos, yo creo que sí que hay una casta de profesores que no produce, pero que sin embargo mantiene cierto estado de cosas, que es el que me parece que muy precisamente definió Manolo al hablar de esa crítica que digamos, sancionaba o endiosaba al intelectual orgánico, ¿no? Pasa que ha desaparecido eso, el intelectual orgánico, ya no se sabe orgánico a qué. Entonces, ese es es terrible, porque se queda sin objetivo estratégico, esa casta, digamos, quizá el reseñismo en otros países, aunque como ven, como decía Pablo contando eso del crítico español, esas cosas ocurren en todos lados, de cualquier manera probablemente ustedes encuentren medios relativamente chicos, ingleses, americanos, franceses, en donde todavía hay un reseñismo de cierta calidad, porque son países donde funciona la academia con otro vigor, ¿no? Digamos, la corrupción es un poco más sofisticada. Yo les decía que iba a hablar de la publicidad o de la esfera pública de Habermas, porque me parece que ese libro que fue la tesis del año 60 y poquito, que se llama La transformación estructural en la vida pública, en una de las traducciones al español, me parece que aclara bien el asunto. Eso lo retomó después Terry Eagleton, lo ha retomado en sus cursos y en el librito que sacó sobre la función de la crítica a principios de los 80. Esencialmente lo que hace es definir el nacimiento de la esfera pública burguesa en los siglos XVII y XVIII como un espacio de lucha contra el absolutismo. Describe en ese libro en detalle el caso británico y establece la importancia de 2 ámbitos donde se desarrolló la dialéctica, la discusión de la esfera pública: el periodismo y los cafés. Él define una refeudalización que es la parte como más, digamos, menos convincente de su trabajo. Es un trabajo de hace 50 años que ha sido revisitado, no demasiado. Las traducciones al inglés son relativamente tardías, décadas después de que se publicó en alemán. La traducción, la primera al español, creo que es del 90 y algo. Así que ya ven que es una discusión que permaneció en un ámbito un poquito reducido, ¿no? Incluso de la lengua alemana. Él define el cambio de los medios hacia una especialización en vender cultura y no como antes en discutir cultura, que son cosas distintas, aunque el discurso y la retórica de la crítica sea similar, era parecido. Perdón, tengo que pedir excusas, pero tengo un compromiso ineludible a las 2 de la tarde. Puede ir. Muchas gracias. Y relaciona la espectacularidad creciente con el tipo de publicidad, en el sentido de la esfera pública, que ostentaban los mandatarios medievales. Digamos, la realeza de la Edad Media se mostraba al público para que se vieran los signos del poder que estaban representando físicamente. Esa es más o menos la manera como tienden a funcionar ahora los medios, ¿verdad? Mostrando espectacularmente una cosa que sustituye la esfera pública, pero no es la esfera pública. Los medios no son. Vos decías, ¿quién soy yo para decir que esto está bien o está mal? Yo te puedo responder fácilmente, soy Jaime Clara, pero digamos, el medio, de alguna manera, la dinámica del medio y tu intención
de abrir y democratizar, de alguna manera te está coartando esa libertad, la de poder tener una voz. Impide que haya una voz, así como impide que haya multiplicidad de voces, no porque vos no lleves muchas voces, sino porque los medios se concentran y se reducen, hay cada vez menos medios, o pertenecen a holdings o conglomerados que tienen, digamos, los mismos objetivos económicos, y por lo tanto ya no representan voces, no hay emergencia de voces, ¿no? De alguna manera esa me parece que ese es el mecanismo, ¿no? Yo, digamos, para los estudiantes que no leyeron a Habermas, de pronto estaba un poquito viejo, pero lean a Habermas, y lean un librito que es desprolijo pero lindo, de Guy Debord, que se llama La Sociedad del Espectáculo, es un poquito posterior a la tesis de Habermas, es del 67, y me parece que por lo menos va a ser mejor que el plagio de Vargas Llosa, que se va a llamar La Civilización del Espectáculo. Bueno, paso rápidamente hacia el final. Las primeras revistas, fíjense que eran de novelistas, ¿no? Las revistas del siglo XVIII, novelistas y satíricos como Swift y Defoe en Gran Bretaña, inclusive revistas culturales que eran las que, como establecía Habermas, empezaron a generar espacios de la esfera pública. Desde esa época hasta los medios tal como conocemos actualmente ocurrieron muchos cambios, y uno de ellos es la especialización en el oficio de reseñista, ¿no? Que es la adquisición de una retórica muy especializada, a veces hasta con idiotismos, y lo digo de una manera estricta, no es, quiero decir, peculiaridades del lenguaje muy características. Es muy común en la crítica de cine uruguaya eso, no hay, es muy difícil de decir que es característico. El reseñista supuestamente habla desde un saber, que muchas veces es efectivamente un saber disciplinario, pero la mayor parte de las veces es un saber simplemente retórico, que establece su autoridad, y entonces dice lo que vale la pena comprar y lo que no vale la pena comprar. En teoría es un aliado del consumidor. Muchas veces los reseñistas explícitamente se colocan en ese rol de defensores del consumidor, diciendo, mira, yo estoy listo para esto, son mediadores. Pero el asunto se complica porque en realidad la prensa no vende mensajes, es decir, uno cree ser el comprador de algo cuando en realidad es el producto de una operación de ventas un poquito más compleja. Eso creo que ustedes lo tienen claro, ¿no? El fin de lucro de la prensa hace que no se pueda ver la ecuación de otra forma que como una operación de venta de consumidores a los lanzadores o a otros intereses que ni siquiera se manifiestan a través de la publicidad, ¿no? Por ejemplo, la revista Dossier, hace 2 números, dio la noticia de que se habían entregado los premios Monosoli. Entonces, dio la noticia de que se le había entregado el premio Monosoli a la empresa Don no sé qué, una empresa de lana, ¿no? Y eso fue toda la información que dio sobre el premio Monosoli, que da como 30 premios. Y aparte ese era uno de los premios del pelotón, digamos, ¿no? No era el de oro, que fue un científico. Y claro, fue tan burdo porque en la página de enfrente no era la siguiente, estaba la nota acá, y en la página impar estaba la página entera de los países. O sea que bueno.